Le damos la gloria a Dios por la oportunidad de estar hoy en casa, en la casa de oración, juntos edificándonos, amén. Bueno, hemos hablado que este mes tiene un énfasis. ¿Recuerdan el énfasis de este mes? El agradecimiento. En diciembre ya cambiamos de énfasis, entonces vamos a hablar sobre el agradecimiento. Le damos una bienvenida muy especial a todas las personas que se están conectando con nosotros en este tiempo de confraternidad familiar. Le damos un aplauso de bienvenidas a todos los conectados. Bueno, el agradecimiento es algo que Dios espera. ¿Ustedes lo sabían? Por eso debemos orar al Señor y esforzarnos al máximo para tener un corazón que agradecido, un corazón agradecido. Dios está buscando en estos tiempos corazones agradecidos. Y cuando el pastor me dijo que compartiera la palabra hoy, inmediatamente como que vino de inmediato la porción de la palabra donde habla sobre la sanidad de los 10 leprosos, ¿recuerdan? Y pues uno siempre cuando habla de agradecimiento uno como que tiende a recordar esa porción de la palabra. Y lo que sí recordamos es que ¿cuántos se devolvieron? Uno se devolvió a expresar gratitud. Y yo lo que veo en esa porción es que el Señor no se quedó como indiferente ante la situación, sino que Él preguntó por los otros 9, ¿cierto? ¿Dónde están los otros 9? Quiere decir para mí que para Dios sí es muy importante la gratitud, amén. Para Dios es muy importante la gratitud. Y si para Dios es importante, para nosotros también debe ser importante. Y soy una convencida que uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos, todos, es mantener un corazón que esté genuinamente agradecido en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, lo que menos queremos es decir gracias. Y seguramente hay muchas razones. Algunos dirán, a mí no me fue muy bien este año, 2023, en lo que vamos. Seguramente recibió una mala noticia, una enfermedad grave. De pronto hubo un divorcio, una separación. De pronto hubo una pérdida de trabajo. Bueno, no sé, podrían haber muchos motivos que hacen que sea muy difícil expresar la gratitud. Pero recordemos lo que dice el Salmo capítulo 92, versículo 2. Y es algo que nos debe animar a todos nosotros a expresar gratitud, no solamente en la mañana, sino también a expresar gratitud en la noche. En la palabra lo dice en el Salmo 92, 2, dice: anunciad por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Amén. Importante que nos levantemos con un corazón muy agradecido desde la primera luz que vemos. Agradecer, estar en casa, no estar en un hospital, no estar en una situación adversa, no tener un hijo enfermo, no estar enfermos, tener un alimento, tener un techo, tener un abrigo, el oxígeno. Son muchos los motivos por los cuales usted y yo podríamos expresar gratitud. Igual cuando se pasa la jornada diaria, también en la noche, qué bueno hacer un alto en el camino, ¿cierto? Después de estar corriendo todo el tiempo y poder decir: Señor, gracias, amén, gracias, porque Dios se glorifica con nosotros todos los días, ¿cierto? Él es fiel y nos bendice. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, no en algunas cosas. Y cuando habla de todo, es en lo bueno y en lo malo. Hay situaciones que nos pasan adversas que no queremos dar gracias, pero siempre debemos decirle: Señor, gracias, porque detrás de esta situación adversa que tú estás permitiendo en mi vida, algo me estás enseñando, algo estás tratando en mí, en mi familia, en la casa, en el vecindario, porque Dios trata no solamente con una persona, Dios trata con muchos a la vez en medio de una circunstancia. Pero es importante que usted y yo hoy determinemos tener un corazón ¿qué? Agradecido. Voy a animarles que nos ubiquemos en el Salmo 107 para hablar un poquito sobre el agradecimiento. El Salmo 107 seguramente para algunos es familiar.
Yo lo leo continuamente y cuando he tenido situaciones adversas, porque también las he tenido, muy difíciles, la última fue ya a finalizar el año pasado que perdió mi nuera un bebé. Y fue una circunstancia muy dolorosa para todos nosotros, para ellos, ¿cierto? La ilusión que había y todo lo que conllevó a esta pérdida fue difícil. Y uno empieza como a hacerse muchos interrogantes y a preguntarse muchas cosas. Pero detrás de cada circunstancia está el gran alfarero. Está haciendo algo muy, muy especial en cada uno de nosotros. Así nosotros no lo entendamos, Dios está haciendo algo poderoso en su vida y en mi vida. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Esa es la voluntad. Y vamos entonces a profundizar un poco en el Salmo 107. Este salmo nos va a permitir relacionarnos, porque a veces vemos que algunas circunstancias que vivimos son lejanas a la palabra de Dios, pero muchas cosas que sufrió y que vivió el pueblo de Israel son para enseñarnos a nosotros cómo debemos enfrentar esas circunstancias, cómo debemos procesarlas y cómo debemos ver reflejado el amor y la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas en medio de cada circunstancia. Entonces, de seguro que esta palabra va a ministrar a nuestro corazón. Dios habla a mi vida y, como les digo, cada vez que he tenido que enfrentar alguna situación difícil, siempre me conduzco a este salmo y Dios me anima, porque como ustedes lo ven ahí en su Biblia, dice que Dios libra de las aflicciones. Solamente hay un requisito para que Dios nos libre. ¿Cuál es? Clamar a Dios. Y quiero que esté muy despierto, esté muy atento a la palabra. Si tiene sueñito, le animo para que salga y se eche un poquito de agüita, o aquí en la nave, en el barco. Un poquito de agua y ya, se espanta. Entonces, este salmo, primeramente nos vamos a preguntar, y es que este salmo se escribió para el pueblo de Israel. Amén. Fue enfocado en un momento de la historia de Israel, pero hoy lo aplicamos a nuestra vida. La historia para nosotros es muy parecida a la que vivió el pueblo de Israel. Y por eso digo que la historia de Israel se entrelaza con nuestra historia. Tiene muchas cosas en común. Y es bueno que hoy saquemos unas enseñanzas claves que nos van a dar en esta mañana la palabra. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted puede tener el Salmo 107 abierto allí. Me gusta el Salmo, la Nueva Traducción Viviente es un poquito más clara. En el versículo 1 exhorta este salmo a la gratitud. Exhorta, anima a ser agradecidos. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Cuando hablamos de amor, hablamos de misericordia. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando ¿de qué? De amor. Del amor de Dios, ese amor infinito. Yo soy una convencida que todos nosotros tenemos sobradas razones para decirle hoy al Señor, gracias. Muchos motivos. Hoy podríamos hacer que desfilaran una cantidad de hermanos dando testimonios de las grandezas y las misericordias del Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Muchos dicen que este salmo se escribió para enseñar o reflejar diferentes circunstancias o momentos que vivió el pueblo de Israel, y que cada vez que ellos se reunían de manera congregacional, leían como antifonalmente. Unos leían una cosa y ellos repetían varios textos. Si ustedes ven en este salmo, hay 4 citas bíblicas que habla de que clamaron a Dios, que pidieron socorro a Dios y que Dios lo libró de sus angustias. Pero también hay 4 versículos en este salmo donde anima a agradecer la intervención sobrenatural de Dios por lo que Dios hizo en determinados momentos o circunstancias. Entonces, lo que dicen es que fue
como una costumbre del pueblo de Israel recitar y cantar este salmo como acción de gracias. Otros dicen que fue justo en la salida del pueblo de Israel que estuvieron esclavos en Babilonia bajo el yugo de Nabucodonosor por 70 años, y allí pudieron tener muchas experiencias y vieron la fidelidad de Dios, y ellos salieron de ese lugar cantando el Salmo 107. Eso es lo que algunos estudiosos dicen. Lo cierto es que nos anima a todos nosotros como los redimidos de Cristo a expresar gratitud por la fidelidad del Señor. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es para quién o quién es el que está invitado a darle la gloria a Dios en este salmo. Y ahí en el versículo 2, vamos a leerlo rápidamente este salmo. Lo voy a leer, por favor, sigámoslo acá si usted no tiene la versión para que lo podamos estar. Y si me pueden acompañar, mucho mejor. ¿Listo? Dice: den gracias al Señor porque Él es... Porque Él es ¿qué? Bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Un signo de pregunta. ¿Los ha rescatado el Señor? Yo les pregunto, iglesia, ¿los ha rescatado el Señor? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos, ¿cómo estaban? Vagando por el desierto. ¿Estaban cómo? Perdidos y sin hogar. ¿Cómo más? Con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¿Qué hicieron? Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad. ¿Y Él qué hizo? Lo rescató de su aflicción. ¿Lo llevó a dónde? A un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Y ahí está la exhortación para que alabemos al Señor. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos y también a favor de ¿quién? De nosotros. Amén. Versículo 9. Pues Él satisface al sediento y al hambriento, lo llena de cosas. Algunos estaban en oscuridad, una profunda penumbra, presos del sufrimiento. ¿Cómo estaban? Con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo. Cayeron y no hubo quien los ayudara. ¿Y qué hicieron? ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de la dificultad. ¿Y qué hizo el Señor? Los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, rompió las cadenas. Y nos anima el 15 a alabar a Dios. Dígalo conmigo, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos y hoy a favor de nosotros. Amén. 16. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron ¿qué? Necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¿Qué hicieron? ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. La invitación a alabar a Dios. Dígalo conmigo, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos y hoy a favor de nosotros. Diga, ¿qué dice el 22? Que ofrezcan, ¿de qué? De agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción. Sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas, los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban
tumbos como borrachos y no sabían qué más hacer. ¿Qué hicieron? ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla ¿en qué? ¿En qué? En un susurro, y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Nos animan a alabar a Dios en el 31, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, que lo exalten públicamente delante de la congregación. ¿Dónde? En este lugar, ¿cierto? Y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Él convierte las tierras fructíferas en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también, ¿qué hace el Señor? Convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de aguas. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen ¿qué? Cosechas escasas, abundantes. ¿Cuánto los bendice? Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor ¿qué hace? Derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de la dificultad ¿a quiénes? A los pobres, y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Amén. Es un texto, es un salmo muy hermoso. No sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta. Me anima muchísimo saber que tengo un Dios fiel, un Dios sobrenaturalmente fiel, que en medio de cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, Él está ahí presto para ayudarnos. Y la invitación es para los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Hemos sido redimidos a precio de sangre, ¿cierto? Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Fuimos aceptos delante del Padre por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y por la fe lo hemos recibido y por tanto hemos sido rescatados. ¿Rescatados de qué? Rescatados del poder del diablo, rescatados del pecado, rescatados de la ira de Dios, rescatados de la muerte eterna. Y aquí podríamos decir muchas otras cosas, rescatados de la maldición por causa del pecado. Pero ¿qué es redimir? Redimir es rescatar. Ustedes y yo hemos sido ¿qué? Rescatados. Yo fui rescatada. Estaba en el hoyo cenagoso, en el barro del pecado. Y de allí el Señor me sacó con sus lazos de amor, con sus cuerdas de amor, me perdonó. Ya no se acuerda de nada de lo que yo hice. Y me sentó con Cristo juntamente en lugares celestiales. Y yo lo creo, en el nombre de Jesús. Yo creo que el lugar donde está usted y donde estoy yo es un lugar de privilegio. Amén. Todo por la sangre del Señor Jesucristo, todo por su sacrificio. Entonces, esto no habla solamente de la historia de Israel, habla de nuestra historia. Nuestra historia se repite y en todas las generaciones, desde que se creó pues esto de la Biblia y todo el plan de redención, el pueblo de Israel se ha venido cumpliendo de generación en generación y se seguirá cumpliendo de generación en generación, que vivirán estas circunstancias, pero por sobre todo la fidelidad y el amor y la misericordia de Dios estará sobre las vidas. Amén. No sé si ustedes lo creen, yo lo creo. Dios es misericordioso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, fuimos redimidos por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Fuimos rescatados de los delitos y pecados. Sabemos la paga del pecado, que es ¿qué?
Muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, así lo dice la palabra. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin Cristo. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Recuerden lo que dice la palabra, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a rescatar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos, ¿qué? Perdidos. No teníamos esperanza. Estábamos sentenciados. Toda alma que pecare, esa morirá. Y el Señor de muchas maneras quiso hablarle al pueblo para que fuera su pueblo y Él nuestro Dios. Pero de muchas maneras y insistentemente, reiterativamente, le dimos la espalda al Señor. Y solo Él tuvo que tomar esa última carta. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo dijo al finalizar allá en la cruz del Calvario, consumado es, Él exactamente, en otras palabras, lo que estaba diciendo es: he pagado por completo. ¿He pagado por qué? Por completo. No quedó nada pendiente por saldar. Su cuenta y mi cuenta está en ceros. El Señor pagó el precio. Eso que usted y yo debíamos, ese lugar que usted y yo debíamos ocupar, el Señor Jesucristo tomó la iniciativa. Él me escogió amar a mí antes que yo decidiera por Él. Por eso es que su cuenta está, ¿qué? En ceros, está saldada. Qué bueno que hoy nosotros lo podamos entender así. Por eso, mis amados, es que Hebreos es una cita cuando habla de pecar deliberadamente. Es un texto bíblico que es muy duro, pero es una gran verdad. Solamente por leer un versículo, Hebreos 10:26 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, en la Reina Valera dice deliberadamente. Dice, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La palabra de Dios, ¿cierto? La verdad, haber conocido a Jesucristo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Eso lo dice allí. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una palabra muy fuerte y habla a la iglesia, nos habla a nosotros, los que ya hemos conocido el Evangelio, los que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, ocupó nuestro lugar para darnos vida eterna, amén. Diga, Cristo ocupó mi lugar para darme vida eterna. Eso nos debe llevar a alabar al Señor, glorificarlo a Él, ser muy agradecidos por su gran amor. ¿Usted ha sido rescatado? Bueno, hoy es un día para que usted allí le diga al Señor, gracias por haberme rescatado. No sé si a usted se le ha olvidado dónde estaba cuando el Señor lo rescató. Por eso, cuando habla de perder el primer amor, dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Porque suele olvidarnos, se nos suele olvidar cuál era nuestra condición, cómo era que vivíamos, todas las consecuencias de estar apartados del Señor. No se nos puede olvidar. Debemos siempre recordar de dónde el Señor nos sacó. Gracias a Dios que Dios ya no nos resfriega el pecado, porque Él nos perdona y dice la palabra que echa a lo profundo de la mar el pecado y que ya no se vuelve a acordar de Él. Amén. Entonces creemos en el nombre de Jesús que así ha sido. Entonces, si usted y yo hemos sido rescatados, hoy es una oportunidad hermosa para dar gratitud al Señor. La mala noticia es que sí, aquí en este lugar hay alguien que no ha sido rescatado por el Señor. Pueda que usted no sepa que necesitaba ser rescatado, es posible, porque cuando no estamos en Cristo hay cosas que no las sabemos, son reveladas hasta cuando llegamos a Él. La mala noticia es que la consecuencia es la muerte eterna, pero la buena noticia que nos presenta la palabra de Dios es que Jesucristo fue y murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo ¿qué? Libres, amén. Jesucristo, el Cordero inmolado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Él vino a libertarnos de la culpa del pecado, amén. Pero ¿cómo estábamos? Porque es bueno que lo recordemos. Y si por un caso todavía estamos en esa condición, hoy es una muy buena oportunidad de venir a Jesús, amén.
¿Cómo estábamos cuando usted y yo fuimos redimidos, fuimos salvos? ¿Cómo estábamos? Lo primero lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo al 9. Lo leímos. Dice que estaban en el desierto. ¿Que estaban dónde? Usted y yo estábamos en el desierto. Ustedes y yo no teníamos rumbo. Ustedes y yo estábamos perdidos. Estábamos sin destino. No teníamos esperanza. No sabíamos a qué el Señor nos había puesto en esta tierra. No sabíamos ninguna promesa del Señor. No sabía, cualquier bus nos servía. Cualquiera, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces cualquier cosa que nos enseñaran nos parecía bien. Pero la palabra nos dice que el Señor de allá, de ese desierto, nos rescató. Amén. Nos rescató. Ya nosotros sí tenemos el conocimiento. Sabemos a qué nos ha llamado el Señor, ¿cierto? Tenemos un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Efesios capítulo 2, 12 al 18 dice que estábamos así, perdidos. No teníamos ni idea dónde estábamos. No sabía para dónde íbamos. Y de seguro Israel se vio perdido en su momento. Y clamaron a Dios y dice que Él lo libró. Lo dirigió por camino derecho. Ahí lo leímos, ¿cierto? ¿Están conmigo? Bueno, los que están tomando nota, Efesios 2, 12 al 18, para que lo lean en casa. Entonces nosotros, cada uno, como dice Isaías capítulo 53, dice que cada uno de nosotros habíamos cogido nuestro propio camino, que andábamos descarriados por nuestro propio camino. Y es verdad, nosotros estábamos solos, sin ninguna dirección. No rendíamos cuentas a nadie, no nos pasaba ni pena, no nos poníamos colorados, podíamos hacer lo que hiciéramos y todo nos parecía muy normal. Pero ahora en Cristo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, cada uno estábamos por nuestro lado, ¿cierto? Si este es su caso, hoy es un buen tiempo para que usted le clame a Dios, para que usted le pida socorro al Señor. Y Él va a venir a su encuentro. Él no se esconde, Él no se hace rogar. La pasión de Jesucristo es salvar. Por eso dio su vida en propiciación por su vida y por la mía. Amén. Y si le pedimos la salvación, Él va a propiciar esa salvación. Es importante que usted se asegure que tiene la salvación. Y yo les decía esta mañana en la iglesia, yo duré 13 años en la iglesia, yendo todos los días a la iglesia, porque iba a una iglesia donde todos los días había culto. Y 13 años que yo no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Yo vine a tener un encuentro personal con Jesucristo un 1 de enero del año 90. Nunca se me olvida esa fecha, porque fue una fecha que marcó un antes y un después. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Fue transformada por la obra del Espíritu Santo, que nos regenera. La vieja vida queda ¿dónde? Atrás. Y ahora somos hechos nuevos. Por eso es que si su vida, mi amado, se lo digo con todo respeto, si su vida sigue siendo la misma de siempre, cautivados y esclavos del pecado, Jesucristo no es su Señor. Jesucristo no está en su corazón. Usted es un simpatizante del Evangelio y viene a la iglesia porque el ambiente es muy agradable. Pero cuando Jesucristo entra a morar en nosotros, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, esta palabra es para todos nosotros como iglesia. Tenemos que evaluarnos cómo estamos caminando con el Señor. ¿Cómo está aquello que se llama la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor? ¿Estamos buscando la santidad? ¿Estamos luchando por ella? Esto no quiere decir que usted y yo no fallamos. Fallamos. Yo fallo. Yo tengo ligerezas, tengo descuidos. Yo, humanamente hablando, pero inmediatamente yo vengo a la sangre de Cristo que limpia todo pecado y mi Señor me justifica delante del Padre. Pero es una lucha de cada cuánto. Todos los días
Es una lucha de todos los días de poder estar bien con el Señor, en relación con el Señor y con mi prójimo. Debo guardar mi corazón. Solemos ponernos cargados por muchas cosas y que a veces no son ni tan relevantes, pero el enemigo sí que gana ventaja con eso. Y lamentablemente eso hace que se rompa la comunión con el Señor, porque la palabra dice que si usted no me perdona, que si usted a mí no me perdona, Él no me puede, ¿qué? O más bien, si yo no perdono a mi enemigo, Él tampoco me perdona. Eso es así, es de doble vía. Y eso lo dice el Padre Nuestro. Para los que se saben el Padre Nuestro, ahí lo dice, se lo recuerdo. Entonces, recordemos, Él es el camino al Padre. Él fue el que nos justificó delante del Padre. Él es el que dijo, yo he pagado por Él, ahora Él no debe nada. Yo ya pagué, yo ya saldé. Lo que Él debía, yo lo llevé en mi vida, yo morí. La paga del pecado es muerte. Jesucristo tenía que morir. El Padre no podía pasar por alto por ser su Hijo Jesucristo. Jesucristo tuvo que morir por su pecado y por mi pecado. Amén. Y por eso es que usted y yo, cuando creemos en eso, tenemos vida en Él. Él murió para que usted y yo pudiéramos tener, ¿qué? Vida, porque estábamos como muertos en delitos y pecados. Amén. Recuerden que en un desierto da mucha sed y da también mucha ¿qué? Hambre. En un desierto no encontramos la tienda, solamente se ven visiones de la misma sed, se ve la Coca-Cola. Por allá yo una vez vi un video, ¿cierto?, donde una persona en un desierto veía una tiendita donde estaban vendiendo esa Coca-Cola bien fría. Allá no se ve eso. Y es que realmente cuando usted y yo no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hay sed y hambre espiritual. Y cuando encontramos a Jesús, Él suple esa hambre y esa sed espiritual. Y ahí lo dice en el Salmo 107 que acabamos de leer en el versículo 9, dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento y lo llena de cosas buenas. Recordemos el encuentro que el Señor tuvo con la samaritana, ¿recuerdan? Después de tener una larga conversación, de sacarle pues el Señor todas las verdades, ¿cierto? Y de reconocer quién era de Él y si le doy, no le doy. Lo cierto es que el Señor le dice, si lo que pasa es que si usted me da de esa agua, pues yo voy a volver a tener sed, como le dijo a ella, usted va a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed, ¿cierto? Como dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Eso es lo que ocurre cuando usted y yo recibimos de esa espiritualidad, de esa presencia de Dios, y esto tiene que ver con tener una comunión habitual con esa fuente de agua, amén, que se llama ¿qué? Jesucristo. Él es esa fuente inagotable que sacia toda nuestra sed. Por eso es que todo el que se separa de esa fuente se volverán, como dice Pedro, fuentes sin agua. Eso lo dice en Santiago. El que se separa del Señor son fuentes sin agua. Pero además de estar en desierto, ¿cómo estaban ellos? Dice ahí en el versículo 10 al 15 que estaban presos en cárceles. Así estábamos cuando estábamos sin Cristo. Estábamos presos. Habían cerrojos. Estábamos cogidos en los tobillos, las manos. Estábamos vendados de pies a cabeza. Usted y yo no teníamos libertad. Estábamos imposibilitados de reconocer a Cristo o a reconocer a Dios o atribuirle a Dios los favores. Estábamos presos, pero Jesucristo, nuestro libertador, está en este lugar. Y hoy las puertas de los calabozos se abren en el nombre de Jesús. Y si usted quiere, puede salir a libertad. El Señor no nos va a obligar. El Señor no nos va a obligar. Ya lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. La puerta está abierta. Solo que algunos prefieren quedarse con la puerta abierta, pero adentro del calabozo.
Hoy el Señor invita para que todos nosotros, si tenemos alguna situación de opresión espiritual en nuestra mente, en la mente se forman fortalezas que son difíciles de derribar humanamente hablando. Solamente Dios y su poder puede derribar esa fortaleza y hacernos verdaderamente libres. Solo Él puede romper el yugo del pecado. Yo, por más intenciones que tenga, no lo voy a lograr. Voy a reincidir en el pecado. Pero cuando vengo a Él, cuando vengo a su provisión en la cruz del Calvario, usted y yo, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres, los hará libres. Usted y yo fuimos libres por Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino que tenemos, el único que nos puede justificar. No hay otra persona. Entonces, recordemos que definitivamente, si usted y yo entendemos que ya el Señor nos hizo libres, vamos a poder disfrutar de esa verdadera libertad. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos para qué es que Él había sido enviado. Había sido profetizado en Isaías muchos años atrás, 700 años atrás había sido profetizado, pero el Señor Jesús con un pergamino lo leyó allí en el templo y le recordó a qué es que Él había venido, y eso no ha cambiado hasta hoy. El Señor ha venido a libertarnos. En Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesucristo, porque me ha ungido para llevar ¿qué? La buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean ¿qué? Liberados, que los ciegos puedan ver, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hoy es el día del favor del Señor. Aprovechemos la oportunidad. El Señor Jesucristo está en este lugar y Él quiere que usted y yo podamos disfrutar de todas estas bendiciones y que podamos unirnos juntos como los redimidos del Señor para decirle al Señor: gracias por las obras que has hecho con ellos, pero que también has hecho conmigo. Amén. Dios se glorifica en nuestra vida. Pero ¿cómo más estaban? Estaban en desierto. ¿Estaban como más? En cárceles. Y tercero, estaban afligidos, enfermos, al borde de la muerte. Y está desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Ahí lo acabamos de leer. Estaban como afligidos, enfermos, al borde de la muerte. Y esto viene como consecuencia de la rebeldía. Mire que ahí dice que ni siquiera tenían ganas o ánimos de alimentarse. Y eso nos pasa no solamente físicamente, sino espiritualmente. Si usted y yo no comemos del pan de vida que se llama Jesucristo, de su palabra, nos vamos a debilitar y nos vamos a enfermar. Y si nos descuidamos, vamos a morir. Amén. Vamos a morir físicamente, pero también espiritualmente. Recordemos lo que decía el salmista en el capítulo 32, versículo 3 al 4. Mire que allí el salmista David decía cómo estaba su condición espiritual por causa del pecado. Salmos 32, 3 al 4 dice: mientras me negué a confesar, eso lo dice en el Salmo, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Era como se estaba sintiendo el salmista, y es como nos sentimos nosotros cuando tenemos esa aridez espiritual y viene esa enfermedad espiritual o física. El Señor Jesucristo recordemos que nos sanó de manera integral. Somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Él nos sanó de todas las enfermedades físicas, todas las llevó en el madero, pero nos sanó también en nuestras emociones, en el alma, trae sanidad interior. Amén. Pero también nos sanó espiritualmente. ¿Cómo?
perdonándonos los pecados. Entonces, somos llamados a disfrutar de esa sanidad integral. No podemos conformarnos solamente con una. Debemos, por la fe en Jesucristo, reclamar esa sanidad integral. Sanos físicamente, espiritual, pero también emocionalmente. Dios a veces va a permitir situaciones de enfermedad para que clamemos a Él. Amén. Que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hay una muy buena oportunidad hoy de clamar si es que usted está enfermo. Dios lo puede sanar. Dios lo puede sanar, sea la enfermedad más delicada. Esos que de pronto le han dicho a usted, no hay diagnóstico, o sencillamente está desahuciado. El Señor, el dador de vida, lo puede sanar. Amén. Dios, yo lo he dicho muchas veces, Dios me sanó a mí de un cáncer. En el 2018 yo tuve un cáncer y Dios me sanó. Y de muchas otras cosas el Señor me ha sanado. Porque con toda humildad le voy a decir, he tenido una madre que me enseñó y me sigue enseñando, porque nos sigue enseñando. Me regaña cada vez que yo no oro y unjo a mi esposo, que está enfermo del brazo, que está no sé qué. Coja el aceite. Ella tiene sus vasadas de aceite de oliva y por todo se unge, porque ella ha creído, Santiago. Santiago dice, si alguno está entre vosotros enfermo, únjalo. Amén. Y los pecados van a ser perdonados y el enfermo va a ser sanado. Eso es una gran verdad. Pero nosotros a veces nos acomodamos con lo que dice el médico y se nos olvida que el Señor ya lo hizo todo. Solamente usted y yo tenemos que caminar en fe. Y así usted vea lo que vea. Yo le digo a los enfermos, así usted vea lo que vea, porque así era yo. Veía lo que veía en mi cuerpo y yo decía, no es así. Yo no estoy enferma, yo no tengo cáncer, yo no me voy a morir. Porque los médicos lo que decían era eso, ¿no? Nomás con las caras, las enfermeras. Le decían a uno de todo. Pero decidí creerle al Señor. Y por la gracia de Dios el Señor ha obrado milagros en mi vida. Amén. Y he visto a muchos sanos. Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido orar por enfermos y ellos han sido sanados por el poder de Dios. Entonces, Dios es nuestro Dios, Rafa. Amén. Es nuestro Dios sanador. Él es nuestro Dios sanador. Entonces, importante que avancemos creyendo firmemente que el Señor nos puede sanar física, pero espiritual, pero también emocionalmente. Pero para terminar, después en el versículo 23 al 32 nos encontramos con otro episodio. Ya no hay desierto, ya no hay cárcel, ya no hay, ¿qué más? ¿Qué dijimos lo último? Enfermedad. Ya no hay desierto, ya no hay cárcel, ya no hay enfermedad. Mire que yo veo acá, es un hombre que tiene relación con Dios. Es un hombre que es un mercader, es un comerciante, dice que salió por sus naves y en el versículo 24 me da a entender que es un hombre que caminaba con Dios porque mire lo que dice el 24. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares profundos. Eran hombres o tal vez mujeres que habían evidenciado quién era Dios y Dios caminaba con ellos. Pero de pronto, ¿qué pasó en el 25? Dice que Dios habló. Dice que Dios habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Yo le digo, mis amados, aún a pesar de que usted y yo tengamos una muy buena comunión con Dios y estemos caminando con Él, Dios va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida. Porque en medio de esas circunstancias Dios tiene un propósito. Amén. ¿Cuáles propósitos? Probarnos en la fe. Formarnos como hijos, enseñarnos, madurar en la fe. ¿Qué más? Que clamemos a Él en medio de la ¿qué? De la angustia. A veces clamamos solo cuando ya estamos por morirnos, ¿sí o no? Nos ha pasado que clamamos es cuando la cosa se pone bien difícil, pero mientras tanto a veces no clamamos de la misma manera. Y escuchaba algo que las oraciones más eficaces son las más cortas, y como decía, no es que esté diciendo que no oren, sino esas que decimos a veces, Señor, ayúdame, en un momento de peligro, Señor, guárdame, sáname, protege a mi hijo. En esas oraciones fuertes, son pequeñitas, pero son fuertes en fe.
Y Dios actúa inmediatamente cuando usted y yo le pedimos la intervención de Dios. Dios es fiel, amén. Entonces yo preguntaría hoy, ¿quién de los que están en este lugar no le ha pasado como a estos hombres? Se supone que estos hombres, como los que hablan en la palabra que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Después de que habían hecho milagros a miles, aquí en este lado le dice al Señor, pasemos al otro lado. Se suben a la barca y el Señor se queda, ¿qué? Dormido. Dice que allá en el cabezal del barco Él se queda dormido. Y los que estaban allí, sus discípulos, eran expertos en el mar. ¿Y qué le dice? Señor, por favor, Señor, por favor, despiértate que nos vamos a ahogar. Se salió de control. ¿A quién se le ha salido de control alguna circunstancia en su vida en este tiempo? A mí se me han salido de control algunas cosas. Amén. Donde solo Dios ha podido intervenir y ha hecho milagros. Porque a veces Dios permite que sea lo único que nos queda. ¿Para qué? Para que no le atribuyamos nada a nadie, porque siempre le vamos a atribuir las cosas a otras personas y no a Dios y a su poder. Entonces muchas veces el Señor, se lo digo, vamos a tener que ser quebrantados, mi amor. Dígale ahí a su vecino, vamos a tener que ser quebrantados. Y yo le digo, mis amados, el quebrantamiento es pura misericordia de Dios, porque si nosotros no fuéramos quebrantados, seguramente jamás clamaríamos por la misericordia del Señor. Y Dios va a permitir, porque en medio del quebranto vamos a hallar a Jesús. ¿Sí lo creen? Diga conmigo, en medio del quebranto voy a encontrar a Jesucristo, mi Señor. En medio de esa circunstancia difícil y adversa, vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios en nosotros. Amén. Quiero animarles que por favor nos pongamos en pie. Dios es soberano en medio de toda circunstancia, y lo leímos ahí desde el 33 hasta el 43. Dios nos mete como en una montaña rusa. Hay momentos en los que vamos a estar, ¿dónde? Acá arriba. Vamos a tenerlo todo, plenos, felices, nos sobra. Pero van a haber momentos en que estamos, ¿dónde? Abajo. Y así, arriba y abajo. Dios es soberano en medio de cada circunstancia. Dios puede volver ese desierto en un gran lago de agua. Amén. Dios y su favor, Él todo lo convierte para bien para nosotros, pero tenemos que clamar. Tenemos que clamar. Tenemos que pedir esa intervención sobrenatural de Dios, y el Señor lo va a hacer. Por eso yo le animo, mis amados, ahí donde usted está, dígale al Señor, Señor, tú sabes mi condición. Sea franco con el Señor. Dígale, Señor, tú sabes mi condición, cómo está. De pronto yo no te he recibido a ti como mi Señor. De pronto creía que estás en mi corazón, pero sigo en un desierto, sigo prisionero en una cárcel, sigo enfermo del alma, estoy atormentado, no tengo paz, no tengo libertad. Dígale, Señor, aún en medio de la circunstancia difícil, de tormentas, de vientos huracanados, Señor, me he asustado. Dígaselo ahí, yo me he asustado, Señor, pero se me ha olvidado que tú no te has bajado del arca. Como le pasó a los discípulos, se asustaron y Jesús estaba con ellos. Se nos ha olvidado, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos absolutamente todo. Si tú estás con nosotros, ¿quién se puede levantar contra nosotros? Perdónanos, Señor, cuando hemos permitido miedo, temor, cuando hemos confesado muerte, cuando tú ya nos diste vida y vida abundante. Señor, en el nombre de Jesús proclamamos, Señor, un corazón agradecido. Dígale, Señor, dame un corazón agradecido, que en todo te vea reflejado, que tú seas el Señor de mi vida y que todo te lo atribuya a ti. Sea bueno, sea malo, detrás de esa prueba, de esa circunstancia, estás haciendo una obra de perfección, me estás haciendo una mejor hija, un mejor hijo, una mejor vasija, me estás madurando, me estás enseñando, me estás llevando a nuevos niveles, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.
Te alabo y te bendigo. Yo bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor.